Hola, queridos margeniales, sean bienvenidos a su canal de YouTube y también al episodio especial del podcast. Qué bueno que nos estamos viviendo juntos esta mitad de año, ya estamos en junio. Hola, hola. Hago una pausa aquí para poder comentar una cosa. Cuando yo hice este saludo, cuando construí este saludo, en realidad no hay ninguna originalidad ni inventé nada. Todas las palabras que usé ya están articuladas hace muchísimo tiempo. Por eso, cierto escritor argentino que tanto la invitada de hoy en NAM como yo admiramos profundamente, decía en alguna de sus conferencias: buenas tardes, soy Jorge Luis Borges y esto ya es una cita. ¿Usamos el lenguaje o en realidad este nos utiliza a nosotros para viajar de un sitio a otro? ¿Qué pasa además cuando en nuestros actos de habla no solo no hay originalidad, sino tampoco control, porque el significado no está garantizado? Y, palabra mágica, ¿verdad, Elba? Se difiere. ¿Por qué, por otro lado, no podemos sentir ese control sobre nuestros mensajes? Porque se sabe que el primer terreno, de hecho, en donde se ejerce el poder es ahí, ¿no? En el lenguaje. Probablemente a muchos de los que nos escuchan les suena o les resuena este concepto, esta noción, porque ha sido la preocupación fundamental de la filosofía del siglo XX y XXI. Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Jacques Derrida y, por supuesto, Michel Foucault, ¿no? Estos fueron, de hecho, los autores que permitieron que la invitada de hoy y yo estableciéramos un diálogo y luego una amistad por más de 10 años. Y por lo tanto, para mí es un honor que nos acompañe hoy en Natas al Margen, Espacio de Cultura, la doctora Elba Sánchez Rolón de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás, Elba? Bienvenida. Hola Felipe, muchas gracias por invitarme y bueno, tienes razón, de pronto los autores nos encuentran y pues por eso estamos aquí. Así es. Bueno, les comento un poco de Elba. Ella es doctora en Humanidades, en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y profesora investigadora del Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guanajuato, además de coordinar el programa editorial, ¿no? Tiene un currículum impresionante de publicaciones sobre estos autores que ya mencioné y lo primero que me gustaría preguntarte, obviamente yo lo sé, Elba, yo lo sé, pero lo que nos escuchan no. ¿En qué momento se te cruzaron estos sujetos que hemos mencionado acá, Derrida, Lacan, Deleuze, y obviamente Foucault, y por qué te provocaron esa fascinación? Bueno, yo creo, primero habría que decir que de pronto el avisarle a quien nos esté escuchando que vamos a hablar de teoría literaria puede sonar como que, ¿qué les pasa? O sea, además estos dos sujetos nos están contando que tienen una amistad también que surge a partir de que les gustan estas cosas. Entonces, yo ahí primero quisiera decir que estos autores, al final de cuentas, pueden parecernos como con toda esta rudeza de lo que es pues, sus escritos, su pensamiento, pero al final de cuentas caen mucho en elementos que creo que son muy vigentes en nuestra cotidianidad. Es decir, son autores que al final de cuentas nos están hablando justamente de qué somos y están poniendo en crisis ideas. Entonces, yo quisiera empezar por ese lado, para poder decir cómo llegué, porque claro, yo tenía, siempre me gustó, ahí vienen las confesiones otra vez, ¿no? Estoy diciendo, no, no digamos teoría literaria y salgamos corriendo. Bueno, justamente yo no hice eso. Me gustó siempre el pensar fundamentalmente, no tanto el estarse ajustando a modelos para leer las obras, porque creo que Ujú. no es el sentido, sino me gustó siempre ver lo que estaba atrás en términos de pensamiento. Construimos un mundo, estamos a partir de esa construcción, construyendo justamente esos otros espacios literarios, echando a volar la imaginación, leyendo cosas que al final de cuentas nos están apelando en múltiples sentidos. Y desde ese ángulo, desde la pregunta de qué ideas están detrás también de los textos, es que yo empiezo a acercarme primero, fíjate la historia, primero a la parte más ruda, ¿no? Como más semiótica. Me gusta, pero es como la parte muy formal. Ajá. Y en esa parte formal que me sigue gustando, me parece muy, muy interesante, muy bueno, o sea, estar pensando qué significan los textos, cuál es el sentido y cómo se construye, cómo llegamos a eso. Y en de pronto lo vemos también es una literatura, discursos visuales, y uno dice, ay, aquí están los Ujú. signos, todas aquellas cosas que también pueden ser bonitas, a mí particularmente me quedaron cortas.
Creo que ahí es donde quiero conectar con esta puesta en crisis. Entonces, de pronto, llego a estos otros autores que te dicen, no, no, no podemos dar por hecho los sentidos de nada, no podemos dar por hecho significados, no podemos dar por hecho ninguna construcción de lo que somos, es decir, no tenemos como una especie de sentido ya hecho como personas, como sujetos, como una especie de destino, ¿no? Ahí, o sea, sino que vamos construyendo las cosas. El lenguaje es mucho más rico, tiene mucho más atrás que solamente estarlo descifrando, sino que trae atrás pues una serie de cargas de todo lo que somos como sociedad, como personas. Entonces, bueno, sin alargarme más, por ahí llegué. O sea, me fui de estudiar más elementos que digo, me siguen pareciendo interesantes, ¿no? De estudios de la significación, de la interpretación de los textos, a llegar a otras perspectivas que tienen que ver con, pues, no quedarnos quietos, ¿no? Sino más bien como ver que todo es inestable, Ajá, sí. que todo se está moviendo. Y ahí llegué. Pero fue en una clase, en conversación con tus compañeros que alguien te mencionó en algún momento esto, cuando estabas estudiando la licenciatura, ¿cómo estuvo? Mira, en realidad cuando estaba estudiando la licenciatura llegué a la semiótica. Ujú, Y entonces me fui a Puebla justamente al Seminario de Estudios de la Significación ujú, con Raúl Dora, Marisa Filinich, o sea, todos ellos. Después, de hecho, hice alguna estancia justamente en Argentina con Chitric, es decir, toda esa gama de la formación. Tuve otros profesores como Renato Prada, ya también en la ujú. maestría, que estaban, claro, de la semiótica a la hermenéutica por ahí, ¿no? Entonces, fue en esos momentos, estando en el Seminario de Estudios de la Significación, estudiando semiótica, que claro que se tienden puentes hacia muchos otros autores. También Dorra leía mucho, no fue directamente, pero también Dorra leía mucho a Foucault y a estos autores. Mm. Entonces, No, no lo hubiera creído, ¿eh? sí, sí, sí. Fíjate, sí. Ajá. Yo creo que lo que ocurre, ya no sé qué tan conocido es Raúl Dorra, pero lo que ocurre con Dorra es que, claro, le conocemos como su parte formal. Además era como cabeza de ese seminario, Exacto. alumno de Gitric, justamente. Pero incluso el mismo Gitric tiene que ver con como este desplazamiento. Si nosotros leemos a Dorra, leemos sus textos, hay libros que son profundamente lo que llamaríamos ensayísticos, en el sentido de que no vamos a encontrar esa formalidad dura, que parezca que estamos leyendo algo cuadrado, sino todo lo contrario, sino ese juego de la pluma maravilloso, que es también mostrarnos que en la escritura misma está esa inestabilidad, esos límites, esa apertura. Entonces, creo que sí hay como una idea demasiado, de que era demasiado rígido Ajá. o cuadrado, y no es así, no es así. Creo que De acuerdo. justamente ese desplazamiento, y yo ahí empecé a revisar otras cosas, Maurice Blanchot, Michel Ajá. Foucault, luego Teresa Deleuze, luego, etcétera, a todos estos, quizá Derrida un poco después con más profundidad, lo leí un poco en ese momento. Y ahí, pues ya para después, ya como profesora, ya en el doctorado, pues ya me enfoqué Ujú. más hacia este lado, hacia Foucault en concreto, pero también Exacto. hacia los otros que yo creo, insisto, que son muy divertidos, no son, o sea, Sí, son justamente sujetos disruptivos, no son pues eso, cuadrados y ya, en absoluto. exactamente. Sí, hay como una especie de felicidad al momento de leerlos, ¿no? Sí. Pues sí, de estímulo distinto a los textos más formales, digamos, de la Ujú. primera, de los primeros tiempos de la teoría literaria, ¿no? Oye, tu interés, bueno, ya lo hemos mencionado, tú lo comentaste también, tu interés ha estado marcado sobre todo por la obra de Michel Foucault, ¿no? De este filósofo pensador, en realidad, porque no solamente, más bien se centra nuclearmente en la filosofía, pero empieza a establecer puentes con otras, ¿no? Con otros enfoques. De hecho, Elba tiene un texto que es de los mejores que yo he revisado sobre Foucault, se llama Foucault el nudo en la red, se lo recomiendo mucho también. Y me parece que es un pensador que en los últimos tiempos se ha simplificado, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, por lo tanto, quisiera preguntarte, ¿qué encontraste tú en su pensamiento que lo sigue haciendo tan valioso? Sí, a mí me parece que de inicio hay una conciencia de la escritura. O sea, por eso que, y estoy tomando las palabras que dijiste, dices, es que si da gusto leerlos, ok, da gusto leerlos. ¿Por qué? Porque decía Todorov dice en algún momento que son los críticos escritores.
Ujú. Pues se está refiriendo a Blanchot, a Barthes más bien. A Barthes, Yo aquí exacto. hablaría de Foucault también, porque hay una conciencia de que justamente la escritura es un espacio de ejercicio donde hay una reflexión en proceso, que eso es muy Sí, Valéry, hay una reflexión en proceso. Entonces, por eso dicen, bueno, Foucault, dice Blanchot, Foucault se está desdiciendo todo el tiempo, se corrige, también eso lo dice Deleuze. Claro, se corrige porque lo que estamos viendo es justamente esa trayectoria del pensar en la escritura, pero eso nos acerca justamente a una conciencia del espacio de la escritura como ejercicio. Entonces ujú, no vemos una escritura alejada o separada en términos de subjetividad, sino que vemos justamente al sujeto ahí recorriendo todos esos trayectos mentales, haciéndose preguntas, y hay fragmentos en la obra de Foucault en los que están explícitas, ¿no? Donde de pronto se pregunta él mismo, ¿quién es este que está hablando aquí? O un texto que me parece maravilloso en términos de escritura, que es El cuerpo utópico, donde empieza la manera de Marcel Proust diciendo, no me aprendí las líneas, pero primera recomendación, lean ese, El cuerpo utópico, porque empieza la manera de Proust como una especie de desvelo, una noche de insomnio, diciendo, estoy en este cuerpo y no me puedo salir de él. Y entonces la mirada es justamente la conciencia de esa mirada. Entonces lo primero que me parece fundamental es que no estamos ante claro, ante esta especie de filósofo duro, como si estuviéramos hablando de un tratado, que tampoco creo que lo sean tan así los filósofos, pero bueno, como esa idea, ese estigma que hay por ahí, ¿no? Sino que lo que tenemos es justamente un autor que nos está mostrando esa trayectoria y travesía de su pensamiento, que está sobre la marcha haciéndose esas preguntas también, y que por supuesto nos lleva a un montón de ámbitos en donde para mí lo fundamental de Foucault, y lo que me parece que es muy importante y que coincido en que no habría que eh, dejarlo en la superficie nada más, es la pregunta por el sujeto. Dicen por ahí que trata muchos temas. No, nada de todo el recuento como tal, pero sí trata el saber, ¿no? O sea, cómo construimos, digamos, los saberes, aquello que son los discursos, el conocimiento, cómo generamos esas nociones, cómo nos relacionamos con el poder, por supuesto, lo que no es discurso, sino lo que se siente en el cuerpo, ¿no? En nuestra práctica de ser sujetos. Pero en medio de todo está cómo somos lo que somos y algo fundamental, que si ya nos vamos al detalle, es por qué unos sujetos, por qué hacemos la diferenciación entre sujetos, por qué unos son una cosa y otros otra. Es decir, aquello que da título a otros textos de Foucault, que es la anormalidad. ¿Qué es una normal? ¿Qué es ser normal? Pero además, sin caer en reducirlo a una biografía, pensemos en este hijo de un médico, además, que además homosexual en esa época, en donde en una época, no estamos hablando más o menos de los años, estoy hablando de los años 40, que es esa etapa en la que va a iniciar su formación y en donde empiezan a gestarse esas preguntas en compañía de ciertas preocupaciones de la época. Estamos en una época en la que justamente se está poniendo en crisis eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo fijo? O sea, ¿es fijo lo que somos o a partir de qué podemos definirnos? Porque además es una época en la que se están gestando después de la Segunda Guerra Mundial, pues una serie de luchas por derechos ujú, civiles, diversos, ujú. que van a tener pues un asiento muy importante también en los años 60, ¿no? 50, 60. Sin duda. Entonces, en medio de eso se está preguntando justamente por qué ser normal. Qué Exacto. somos y qué es ser normal en concreto. Y después por eso se pregunta cómo nos definimos y ahí están los saberes. Y después se pregunta cómo nos violentamos justamente, es decir, cómo nos afectamos unos a otros para ser o no ser lo que somos, cómo nos disciplinamos, cómo nos castigamos, o cómo a partir de esas definiciones generamos acciones que nos llevan a comportarnos de unas u otras maneras. Ujú. Entonces, creo que eso hace también que sea tan atractivo, pero sí coincido en que de pronto esa atracción se vuelve como muy general, Ujú. ¿no? Sí, es una especie de estrella pop de Sí, nuestra cotidianidad, ¿no? Pero también lo que he percibido es que independiente
pues sí, de esa reducción, ¿no? Que hacen de su pensamiento, lo han querido desplazar demasiado rápido y cuando tienen muchas cosas por decir todavía, ¿no? Hay una cosa que, hay un libro, bueno, son dos tomos de François Doce que se llama La saga de los intelectuales franceses, que es Mm. fabuloso, a mí me parece fabuloso porque justo marca, eh, básicamente es esto en términos llanos, ¿no? De Sartre a Foucault. Es decir, ¿qué Sí. pasó de entre Sartre, ¿no? Que justo el periodo que estás tú marcando, finales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, este periodo entre guerras también, y pues la salida de los años 80 y los 90, es decir, cuando ya parecía que las utopías están rotas, tras la caída Ujú. del muro de Berlín y de la Unión Soviética, en fin. Ese periodo, 12 a mí me gusta mucho, pero lo llama como Safransky, ¿no? Cuando Safransky hace el libro Ujú. de Schopenhauer, que dice los años salvajes de la teoría, bueno, estos son los años salvajes de la teoría también, no de la filosofía. Em, y lo otro que me llama también mucho la atención, que en tu texto lo menciona, el Foucault, el nudo de la red, es justo esa idea del tejido, ¿no? Es decir, estaban todos estos individuos en diálogo con cuestiones que pueden ser tan aparentemente más trascendentales, ¿no? Como cómo nos construimos como sujetos, a cuestiones que son tal vez más locales, aunque no lo es tanto, por ejemplo, la noción de autor, es decir, cómo se contestan entre Foucault y Barthes en eso, cómo hace un diálogo fabuloso, maravilloso, es precioso a uno de sus maestros, que es Blanchot, ¿no? Y creo que, no sé si estás de acuerdo, que justo esta cuadrilla de la muerte lo que hace es eh, proponer, ¿no? Un tipo de pensamiento ya no aislado, pues, ¿no? Un pensamiento en el que tienes que estar de todas formas revisando qué es lo que se está haciendo en otros lados, qué es lo que están llevando a cabo, además en centros que no son los habituales, ¿no? Los ya canonizados como gestadores de pensamiento, sino también estas periferias, ¿no? Eso es muy de Foucault, muy de Benjamin también. Y entonces salir a contestar, que esa es una de las cuestiones que creo que hemos perdido un poco, ¿no? En el siglo XXI, como salir a responder, ¿no? Incluso salir a responder con obviamente esa vehemencia que tienen los franceses, ¿no? Que incluso cuando están de acuerdo parece que no lo están en el tono, ¿no? Eh, no sé si estás como de acuerdo con eso, que ese es el modo en el que mueven, digamos, algo que parecía como fosilizado, que justo es lo que estabas como mencionando, que es mm, como algo más formal, sistemático, además impositivo, ¿no? Y claro, y estalla a finales de los 60 con el Mayo, ¿no? Sí. Bueno, es que había muchos personajes ahí, pero en términos, bueno, en términos más bien de las ideas, yo creo que justamente desde estos enfoques de, primero, entender que la escritura tiene toda una composición, y eso es muy interesante. Y es Ujú, importante, si la composición decía, pensando en Gadamer, ¿no? O sea, no se puede ser ujú. creativo, por ejemplo, en términos de interpretación, si no se conocen metodologías. Ahí está la parte de cómo está compuesto algo, ¿no? ¿Cuáles son las partes? Después nos vamos a ver qué está diciendo. Pero estos autores ya no se quedan en las partes y en lo que está diciendo, sino en cómo se desbordan los textos. Que además creo que es un término que tú has trabajado en un libro que tienes, por Sí, cierto, que muy citándote ahora a ti. generosamente sí, Regreso escribiste a un la texto cita. y te lo sigo agradeciendo mucho. Sí. Bueno, justamente este desbordarse es situarse, son dos cosas, es situarse en un margen, pero también en un ángulo distinto de pregunta. O sea, los márgenes que son más productivos, cuando estamos como al borde de algo, justamente en una crisis, por eso digo, ellos ponen en crisis. Ujú. O sea, ponemos en crisis algo, nos estamos preguntando, ese es el momento en el que nos volvemos a ver y nos replanteamos cosas. Entonces, estos bordes del texto es justamente donde ya, sin dejar de ser importante cómo está compuesto y qué es lo que podemos leer en él, etcétera, es donde se relacionan y donde se vinculan y donde establecen esa red con muchas otras cosas. Con algo que podríamos decir muy simple, sabemos que la literatura está vinculada con todo, finalmente está vinculada con todo, porque contiene ideas, porque contiene nuestras formas de relación social, porque contiene también nuestras prácticas de consumo, de producción, porque contiene muchas cosas ahí, porque contiene crítica, porque contiene nuestras formas de ser sujeto también, o sea, una exploración de cómo somos.
decían desde la novela, pensando en Foucault, me fui a Sade, pensando cuando Sade habla de qué es la novela, dice, está diciendo, lo que dicen varios de su época, pero está diciendo es una exploración de la condición humana también. Bueno, Entonces, en esos términos, pues ya no es solamente cómo está compuesto y qué nos dice, sino que todo lo que puede, todos los vínculos que se pueden establecer y en ese desbordamiento, pues tampoco hay una sola ruta, ¿no? Es donde se mm, nos mueve, vuelve inestable, donde los sentidos se pueden ir a muchas partes, pero también es donde nos invita a participar mucho más. claro, Porque mientras más inestable sea, más tenemos que trazar nosotros la ruta para esas conexiones y más involucrados estamos en esa relación. Si mm, nosotros podemos localizar, por ejemplo, en términos de Derrida, las jerarquías que están atrás, es decir, este texto me está jerarquizando las cosas de tal manera, o sea, no sé, algún texto que jerarquice lo urbano sobre lo rural, por ejemplo, ujú, o ahora en temas de género, ¿no? O sea, lo masculino ujú, sobre lo femenino, o sea, es decir, toda esta construcción pues me apela como sujeto, pero me apela como sociedad. Entonces, todo eso que está detrás es ese desbordamiento. Pero entonces la pregunta está justamente no solo a qué nos dice el texto, cómo está compuesto, sino qué hay atrás de eso. ujú, ¿Cómo se escribe un texto? ¿Cuáles son las condiciones de escritura de este texto? ¿Cómo se convierte justamente, me gusta por eso esa figura de Foucault, cómo se convierte en un nudo, en una red? ujú, Es decir, cómo se vincula con una cantidad de cosas y cómo nosotros participamos en esa vinculación, cómo claro, finalmente lo podemos conectar con muchas cosas. Entonces, yo creo justamente que Foucault está ahí muy vigente porque plantea dos cosas fundamentales que después han sido retomadas por otros autores que también son rockstar, como Judith Butler, por ejemplo. ah, claro, Me decía una estudiante hace poco que son los dos más leídos, o sea, yo no busqué esa estadística, por ujú, eso la refiero, que los dos más leídos actualmente siguen siendo Foucault y Butler. Eh, para mí qué maravilla, creo que tiene un sentido, porque dice dos cosas. El sujeto no es fijo, se hace, pocas palabras. Nos vamos construyendo nuestra subjetividad. No es que ya tengamos una esencia en nada. Por eso los derechos civiles aquí son importantes. Porque no tenemos una esencia ni por género, y ahí la conexión con Butler. No tenemos obviamente, ni por raza, ni por posición social, o sea, eso es mucho más anterior, o sea, es definitivamente cuestionable, pero tampoco porque tengamos justamente ni un destino escrito en ningún sentido, sino que es justamente nuestra interacción con el mundo que nos vamos haciendo. Y entonces eso quita como esa idea del deber ser algo, plantándolo en términos muy ujú, cotidianos. ujú, Entonces creo que eso ha sido muy importante, desde ujú, ese momento hasta hoy. Y la segunda, el poder, claro. El poder no solamente es de dominantes a dominados, de unos que están del amo al esclavo. El poder lo ejercemos todos sobre todos porque el poder es la afectación de lo que somos. Lo que ya no es solamente discurso, sino todas aquellas construcciones sociales y acciones que modifican lo que somos como personas. Entonces el poder no solamente es represión, no solamente es algo negativo, sino es justamente todo aquello en lo que nos afectamos como entre nosotros. Entonces se da entre individuos. Entonces esta idea de que el poder se da en todos los espacios, si nosotros la llevamos y la aterrizamos a la literatura tiene una capacidad justamente para mostrarnos esas relaciones interpersonales y cómo en esas interrelaciones interpersonales, en donde no están participando instituciones, no el poder como ni gobierno o ujú, iglesia o ujú, cualquier otra cosa, no, sino me refiero justamente en el ejemplo, estas relaciones interpersonales, cómo modifican lo que somos como sujetos. Y ese es un ejercicio de poder, no siempre negativo, insisto, o sea, porque ese es el punto de Foucault. Entonces nos está cambiando el giro, poniendo en crisis dos nociones fundamentales, lo que somos como sujetos y el poder, que ya no puede ser entendido solo como posesión de un grupo, sino como las afectaciones que realizamos entre nosotros. Ejemplos cotidianos, ¿no? El ejemplo de la disciplina, o sea, como padres les decimos a los hijos o como profesores, ¿no? Siéntate bien. A los adolescentes, vete a bañar, recoge tu cuarto. A los alumnos, estudia para tu examen. O sea, no todo eso es, o sea, no tiene un carácter represivo. No siempre, o sea, el poder no solo puede verse ligado a algo represivo, que eran otras perspectivas de poder, exacto, sino que el poder también tiene que ver con ese funcionamiento.
en la construcción de lo que somos. Entonces, esas cosas son fundamentales. Cómo influye en lo que somos, cómo nos definimos y cómo influye en lo que somos, cómo todas esas acciones, esos actos en el marco de una sociedad. Y cómo de eso también puede haber resistencias o puede haber acuerdos. Es decir, cómo estamos en una red muy compleja. El Mm, asunto es eso, que es muy compleja. sí. Y como Foucault además hace una especie como de radiografías de épocas, ¿no? De cómo Ah, justo sí. estaban distribuidos, ¿no? Esos sectores, pero además cómo estaba circulando, ¿no? El poder. Y una de las cuestiones que más nos ha interesado, creo que los dos entramos por ahí y después ya nos fuimos, ¿no? Hacia otro tipo de textos o preocupaciones, cómo se genera una textualidad a partir de ahí. Es decir, yo en un seminario te escuché decir eso justo y me quedó meridianamente claro que es, por supuesto, podemos advertir qué es lo que está diciendo un texto, podemos incluso fijar algún tipo de sentido en las metodologías anteriores de teoría literaria, pero igualmente es saludable preguntarse por el contexto que lo hizo posible, ¿no? ¿Por qué ese sexo circuló y otros no, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones me siguen a mí haciendo sentido, ¿no? Más allá de una sociedad, voy a poner muchas comillas en esto porque no estoy muy convencido, no he estado nunca convencido del término líquida, ¿no? Como, Ya, como esta, ¿no? ya. Ahora, tú mencionaste el cuerpo utópico, mencionaste el seminario que él da en el Collège de France, Los Anormales, ¿no? Pero la gente que está interesada por este autor, ¿no? Fabuloso y inconmensurable, ¿cuál dirías tú que es la mejor ruta de acceso? O sea, ¿cómo entramos en él? No sé si en tus cursos de Foucault tienes como diseñado justamente eh, los escalones ¿no? De la Stairway to Heaven. O sea, es decir, ¿cuál pisamos primero, ¿no? Para ir al siguiente, porque obviamente creo que entrar por la arqueología del saber es muy pesado si es que no te has leído nada de él, ¿no? Sí, bueno, aquí justamente también retomando de lo que decías, me parece algo fundamental al leer a Foucault y que era un poco lo que yo planteaba, el tema de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia implica justamente que al leer también estamos nosotros afectándonos en esta construcción. No solamente que estamos relacionando cosas que vivimos, no. O sea, eso es otra vez, es como restarle esa complejidad, Claro. sino que de todo ese cúmulo que somos, estamos vinculando experiencia. Entonces creo que justamente la ruta pues tendría que haber también. Están estas múltiples rutas. Y para esto habría que decir que Foucault afirma en algún momento, dice él, me doy cuenta de que no he escrito más que ficciones. Y esto es interesante porque lo que está haciendo es justamente al mostrarnos esta travesía del pensamiento, pero además con esta pasión que tenía por meterse a los archivos, pues nos empieza como a Ajá. meter ahí el montón de voces, de ideas, de épocas. Y entonces si nosotros leemos Historia de la Locura, pues vamos a encontrar, pues eso va a parecer que estamos leyendo un texto, más bien es una narrativa, pero más bien un texto en el que nos están mostrando ambientes de muchas épocas. Y claro que ahí están las ideas, de cuáles eran las ideas que estaban ahí en medio, pero entonces leemos pues una serie de anécdotas también. Y eso es muy interesante y puede ser una puerta de entrada, pero también depende del interés del lector. Por supuesto, sí, la arqueología del saber es como una parte más conceptual. Yo creo que hay textos que nos permitirían empezar a explorar, que son textos más breves, y explorar justamente cuál es nuestra puerta adecuada. El cuerpo utópico me parece fundamental, justamente porque nos habla de esto que somos y de lo que nos gustaría ser, de cómo siempre somos sujetos complejos, porque no solamente somos lo que somos, sino somos el sueño que tenemos de nosotros mismos, el ideal, la proyección, muchas otras cosas. Entonces creo que es una buena puerta de entrada. Junto con el cuerpo utópico publican, porque está muy relacionado a las heterotopías, Ujú. creo que también el texto de las heterotopías, porque tiene que ver también con estos contraespacios, espacios fuera de la norma en nuestra sociedad. Entonces creo que eso también es, digamos que una buena puerta para relacionar y para pensarnos en medio de estas propuestas de Foucault. Pero también creo que si nos vamos a otros momentos, bueno, esto es en los 60, aunque después se puso Ujú. más, se publica mucho después el cuerpo tópico y las heterotopías, pero también en esos 60 hay textos como El pensamiento de la fuera, que es breve, o si estamos justamente preocupados por temas no solo de literatura, sino también todo lo que tenga que ver con autorías de artes, que es un autor. Ujú.
También creo que es un texto, Ujú, es una ujú, conferencia, bueno, es bien en un seminario. ujú. Entonces, y aunque es un texto muy, digamos, clásico para verlo en los programas de clase, sigue teniendo elementos fundamentales. Sí, Que tienen que ver con eso, con la propiedad de los textos. O sea, ya no es solamente el autor como aquel que firma o el autor como aquel que queda como oculto en el texto y que no tenemos que regresarnos a la biografía, sino es más bien el autor que se construye a partir del texto como figura y que después tiene una relevancia social. Ejemplos que pone él, ¿no? O sea, nos habla desde Marx, Freud, no sé, Saussure, Kafka. menciona a Ajá. Sade, Kafka, etcétera, cómo sus nombres circulan incluso más allá de sus textos, circulan relacionados con ideas. Entonces, esas formas de circulación social, digamos, de las figuras del autor y el peso que puede tener, creo que abre la puerta para muchas reflexiones. Entonces, eso también sería interesante. Entonces, bueno, si les gusta, si quieren leer algo como muy narrativo, aunque tiene todos sus conceptos atrás, la historia de la locura está muy bien, que además es de los primeros, el Exacto. libro que publica, ¿no? Eh, si nos interesa, también en estos términos como muy narrativos, desde otro enfoque, las historias de la sexualidad también tienen todo su componente teórico, pero también son una serie de narraciones en este sentido del no escribo más que ficciones, que dice Foucault. Eh, pero digamos que a lo mejor nos gusta más también en términos muy narrativos este otro ángulo más crudo de la realidad que podría ser vigilar y castigar sobre las prisiones. Entonces, esos son como textos muy narrativos. Ujú. Ahora, si queremos ver así como estas pequeñas ventanas de enfoques, pues me voy con esos. El cuerpo utópico, las heterotopías, pensamiento del afuera o que es un autor. Ujú. Yo te voy a entrevistar a ti, en algún Ah, momento, porque a no, mí me no, por gustaría favor. saber cuál es el que tú por dónde entrarías. Pero me la pones difícil, es un autor con muchas aristas, no es Sí, solo, él mismo dice, no soy solo filósofo, a veces dice, yo soy un periodista, que me interesa más lo cotidiano. Y de pronto se pelea claro. con todos los ámbitos, pero lo leemos en literatura, los historiadores, los filósofos y muchos otros más. Sí. Creo que tiene una cosa. Bueno, a partir de la polémica con Barks, que después están amigos como siempre, ¿eh? Y de Ujú, eso ujú, habla mucho, digamos, también de la forma en la cual se establecían estos diálogos en donde se valoraba, ¿no? O sea, podías quedar tan amigo con Barthes, valorando el trabajo, o tan enemigo con Derrida, pero también valorando el trabajo, ¿no? Em, y creo que justo como o sea, ¿por qué lo traje a colación? Más bien por el hecho de que creo que en cada texto se está asumiendo como eso, como un autor, ¿no? Entonces de repente necesita establecerse más como un criminólogo, ¿verdad? O bien como un intelectual muy duro, ¿no? La hermenéutica del sujeto, por ejemplo, eh, me parece ahí que es casi un profesor que asume una rigidez ujú. muy, muy, muy radical, ¿no? Para plantear sus cosas en el orden del discurso también, que creo que ese también sería un texto interesante debido a que como es una conferencia y plantea como los conceptos que ya estableció en los años 60 y a los que va a ir, que es la biopolítica y todo eso, me parece bien. Pero sí, ya contestando su pregunta, querida Muy maestra, bien. yo el texto que siempre doy es el yo minimalista y otras conversaciones. Me parece Ah, que el género de la entrevista justamente tiene esa virtud de que tienen que tienen que elaborar una respuesta espontánea, ¿no? Y el, el Michel Foucault también está en las mismas entrevistas estableciendo algo que tú decías en un comienzo, ¿no? Muy a lo Valéry, pero también muy a lo Blanchot, que es eh, vamos experimentando a medida que ujú. tenemos esta circunstancia, ¿no? Esta coyuntura, si es que si es que estoy convencido de lo que ya planteé, ¿eh? O bien en este mismo momento me voy a desdecir y voy a decir, creo que puede ir por otro lado debido a que justo al devenir hemos tenido nuevas experiencias, nuevas lecturas, nuevas conversaciones. Entonces, en ese libro, El Yo Minimalista, me parece que hace ese ejercicio fantástico, ¿no? Eh, por, por- para mí sería así. Yo, de hecho, dejaría la historia de la sexualidad que se me hace para mí, ¿eh? Probablemente en 10 años que conversemos, Elba, te voy a decir otra cosa. Pero para mí hoy se me hace
el texto. Lo revisé en algún momento el año pasado para un seminario y me parece que no solamente están ahí todas las preocupaciones de ese momento, sino que están planteadas de una forma que es aplastante, o sea, una lógica, digamos, ¿no? Que es aplastante, es decir, no puedes, ¿cómo vas a rebatir, ¿no? Una situación así, ¿no? Ahora, eh, justo hemos conversado de la manera en la cual tú has ido construyendo tu enfoque heterogéneo, ¿verdad? Flexible, ¿no? Con Foucault, obviamente, como el nudo de la red, pero me gustaría que platicáramos justo como la aplicación que tú has llevado a cabo, ¿no? Porque tu interés siempre ha sido la literatura mexicana con distintas temáticas, ¿no? Pero les comento, Elba tiene trabajos sobre José Revueltas, sobre Salvador Elizondo, sobre Jorge Ibargüengoitia, Julieta Campos, Cristina Rivera Garza, ¿no? Ha trabajado el tema del duelo, ¿no? Con Rivera Garza ahora últimamente. Entonces, mi primera pregunta en ese terreno sería ¿qué es lo que este enfoque que has ido construyendo a partir de estos autores y otros también, cómo te ha permitido una mirada distinta a justo textos críticos que hablaban de Elizondo, de Revuelta, de Rivera Garza, ¿no? Y que tú te llegó a tus manos, digamos, cuando eras estudiante o bien ya en tus primeros momentos como profesor y dijiste, creo que le puedo dar una vuelta por aquí, porque me da la impresión, ¿no? Ya nos conocemos hace mucho tiempo, que en esa respuesta va a estar la función de la teoría, ¿no? Para justo esos alumnos, o a lo mejor gente que no es alumno de literatura o de sociología, no sé, sociología de la literatura me refiero, y que dicen, no, es que la teoría la encuentro inútil, ¿no? Entonces, ¿cómo la literatura mexicana la observaste ya de otra manera, construyendo estas metodologías? Me voy a tener que regresar a Revueltas. Tú decías ahora, ¿no? De pronto, en cierto momento, algún libro es fundamental. Y de pronto en estos autores que amamos regresamos a otros y luego se nos muestra a otro más. Sí, yo siempre termino regresando a Revueltas. Revueltas. Sí, y todavía estoy en una etapa muy larga de los días terrenales, porque tú veo de otros de sus textos, pero creo que no he podido salir de los días terrenales, espero Muy bien. pasar a otro texto pronto. Pero es que justamente ahí me parece que Foucault establece muy buen diálogo. Y creo que eso es lo fundamental. Mira, yo también, hablando de las clases, suelo iniciar en mis clases con cosas, textos que a lo mejor son muy conocidos de introducción a la teoría, con una reflexión sobre qué es la teoría, para entrar justo a la etapa de estos autores que están poniendo en crisis. Es decir, la teoría ya no es solamente una receta, un Exactamente. modelo, lo Ujú. tienes que hacer así, así te sacas buena calificación, etcétera, porque para eso no te sirve de nada. Más bien aquí el asunto es, inicio muy conocido la breve introducción a la teoría de Jonathan Kuller, cuando se pregunta Ujú. qué es la teoría, o Compañón, el demonio de la teoría, las primeras páginas, que ha sido de nuestros amores, se llaman. Es decir, que el que ha sido de nuestros amores es justamente eso. Así pensamos que nos iban a solucionar los modelos muy esquemáticos y no nos han solucionado las cosas, ¿no? Y no tenían por qué, y qué bueno, ¿no? Ajá. Que también está en la resistencia a la teoría de Paul de Man, De que Paul de también me Man. Ajá, gusta sí. mucho. Sí, justamente. Es decir, no podemos fijar un solo método, no podemos fijar las cosas, pero ¿qué sí podemos hacer? Y aquí es donde rescato a Compañón y a Kuller. La teoría o las teorías, porque no hay una sola, dice Kuller, como una forma de no quedarnos en el sentido común. En el sentido común, y así les digo a los estudiantes, no como aquel que te pide tu abuelita porque ese es muy bueno. Así de si vas a salir, hijito, ten sentido común. Exactamente. Ese es maravilloso y hay que hacer caso. Esa es No, el sentido, sabiduría, claro. esa es sabiduría. No, el sentido común, como quedarse con lo ya dicho, con lo ya hecho, con lo ya visto, con una sola cara de las cosas. Entonces, justamente la teoría como un dispositivo, dirían acá, Deleuze, Foucault, como un abrelatas, como hay una conversación de Deleuze y Foucault donde hablan de las gafas de Proust, ¿no? Ujú. Es como ponerse unas gafas específicas, unas gafas que no te van a dar un solo resultado, sino unas gafas que te van a permitir ver cosas. Entonces, en ese sentido, creo que las preguntas que se hace Foucault no se trata de mostrarlas tal cual en revueltas, sino se trata de que sirvan así como dispositivo, como abrelatas, en pocas palabras, para que el texto se abra y veamos desde dónde el mismo Revueltas está generando preguntas en su texto
relacionadas con ese horizonte. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los días terrenales, ¿no? O sea, si estamos hablando de una novela que nos muestra como muchos cuadros, yo creo que está hecha con técnica de montaje, Revueltas hizo mucho guión, ¿no? Entonces nos Sí. muestra varios cuadros donde termina cuestionando justamente una serie de instituciones, pero también a sujetos específicos. Por ejemplo, Julia y Fidel, personajes centrales. Una pareja a la que se murió su hija, se dejaron morir a su hija, que se llama Bandera, Revuelta siempre tan simbólico, porque Fidel es un comunista que prefirió utilizar el dinero, el poco dinero que tenían para imprimir los panfletos del partido en lugar de la comida para la niña. Entonces es una escena de entrada terrible, muy revolteana, trágica como es Revueltas, pero entonces lo que vemos ahí no son instituciones poderosas. Vemos a dos sujetos, Julia y Fidel, todo con mirada, todo interiorizado porque no pueden hablarse prácticamente. Ella sufriendo y él pensando que ella sufra para yo dedicarme a mi destino, que es más importante, que es ver por la revolución y el partido. Entonces, a ver, Revuelta es un comunista de esa época, pero además siempre muy heterodoxo. Justamente lo que hace es mostrarnos ese dogmatismo en el pensamiento de Fidel, criticar esos otros bordes a los que se puede llegar, independientemente de su postura como comunista, está criticando los bordes de dogmatismo y de ceguera a los que se puede llegar ahí. Está viendo cómo eso afecta justamente a sus ser sujetos, ya no solo pareja, porque ahí no hay pareja, o sea, esos dos están más que separados, pero justamente cómo define Fidel a Julia, cómo Julia ve a Fidel. Y cómo en medio de esos personajes, pues ves toda esa tragedia y todos esos ángulos, y lo que estás viendo es ya no una argumentación sobre el poder. Y no solo en ese, en los otros capítulos de maneras muy distintas, ¿no? De verdad, por ejemplo, cuando las jóvenes que se tira una de la azotea, que es una escena en la que está, que además dice Salvador Novo que es el mejor capítulo escrito en ese momento en la literatura mexicana, la mejor narrativa que hay. Entonces, donde están unas jóvenes, es una escena, son dos jóvenes lesbianas, hay una escena ahí entre ellas, dice el narrador es el paraíso terrenal y llega una mujer, como si fuera el ángel, el castigador, a perseguirlas y una de las chicas, la más joven, se tira de la azotea. Entonces, ya no es esas instancias solamente como otra vez decíamos, como el gobierno, como la iglesia, esas instancias de poder como el amo, ¿no? El dominante, sino que es en esa relación interpersonal, Julia Fidel, frente a ese elemento tan trágico, donde no hay manera de no ver lo terrible del asunto, pero mostrado no en argumentos, sino mostrado en narrativa, en literatura, en ficción, en personajes, o esas dos jóvenes que terminan siendo perseguidas por esa mujer, esas escenas terribles, creo que ahí está ese juego. Y el asunto es la pregunta, las preguntas que nos siembra en la cabeza leer a Foucault, como nos siembra en la cabeza de leer a Revueltas antes o leer a otro antes. Pero el punto es cómo empezamos a ponerlas en diálogo y cómo nos empiezan a hacer sentido, para ya no quedarnos solamente está haciendo una crítica al Partido Comunista, que sí está haciendo Claro. revueltas ahí, sino que además está mostrándonos esa complejidad de los sujetos, esa tragedia del ser humano y cómo nos confrontamos entre nosotros, poniéndolo en figuras, poniéndolo en escena. Es una puesta en escena justamente de eso. Entonces creo que allá está pues digamos que un ejemplo de esa parte, ¿no? De cómo está funcionando y de cómo la literatura también tiene como ese trasfondo reflexivo del cual se están preguntando estos autores, como Foucault. Exacto. Bueno, por eso la literatura es un campo privilegiado para todos estos pensadores, ¿no? Es decir, adicional pienso, volviendo a nuestro querido Miguel, Sí. perdón, lingüística y literatura, sí, justamente, ¿no? El texto este que dice que eh, probablemente sea la única disciplina cuyos límites siempre se pueden avanzar más allá, ¿no? Y, y el hecho, esto es más de Les, ¿no? Pero el hecho de que, como en el caso de Revueltas, Borges, ¿no? Rivera Garza, eh, todos ellos son autores conceptuales, ¿no? En el sentido de que te permiten en su ámbito, en su espacio, ¿no? Que es plantear una narrativa como
tradicionalmente lo hemos visto, pero adicional a extraer una serie de nociones, ¿no? Con las que, que van a ser interpeladas para el lector y con las que se va a empezar a mover también, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, aunque yo creo que Sí. ameritaría una segunda parte, ¿eh? Pero porque se me quedaron un montón de cosas por preguntarte, pero una cosa justo son los textos teóricos, como bien decíamos, y cómo hacemos este empate con los textos literarios, ¿no? Y qué extraemos de ahí. Pero eso hay que hacerlo circular, y hay que hacerlo circular de una manera inteligente, ¿no? Una manera creativa, ¿sale? Y creo que esos dos adjetivos resumen bastante bien lo que tú has hecho como gestora, ¿no? Dentro del programa editorial universitario de la Universidad de Guanajuato y bueno, como coordinaste, en los momentos en los que coordinaste la Red Nacional de Editores Universitarios Académicos, ¿no? Em, ¿Cómo has pensado tu trabajo editorial en términos de la orientación? Es decir, ¿qué cosas dirías que importan, que te importan mucho marcar, ¿no? A diferencia de un entorno en donde digamos, antes de estas iniciativas, lo que se percibía, ¿no? Es que se publicaba mucho, ¿verdad? Como una especie de requisito, ¿no? Pero que esos textos al final, de requisito académico me refiero, pero al final esos textos pues se detenían en las aulas de clases nada más. Es decir, le podía servir, ¿no? El ejemplar de un estudio que hubiera hecho un profesor a un estudiante de doctorado, a lo mejor en la otra punta de la República, y ya. Pero en cambio los textos que han salido de la Universidad de Guanajuato bajo tu coordinación, eh, yo lo percibí ahorita en la feria, ¿no? Son textos muy abiertos, ¿no? Aunque tienen, por supuesto, todo el rigor, pero son textos que no solamente ya le interesan al que está estudiando letras, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa orientación? ¿Cómo reordenaste, digamos, ¿no? El campo en ese sentido? Bueno, yo creo, y mira, de pronto parece que es como otra cosa distinta, pero yo creo que más bien, pensando en los autores que estábamos mencionando, Ah, son formas, los libros tienen muchas formas y muchas puertas de entrada y muchas formas de vincularse. O sea, y el libro tiene unas capacidades, pues es que Borges lo dice, yo no me canso de repetirlo, ¿no? O sea, ese gran invento de la memoria y la imaginación. Es decir, tiene esas capacidades que además, que se relacionan pues justamente con ese pensamiento científico que es querer, que en el fondo es querer hacer algo más de lo que tenemos, que es también una forma de resistencia a quedarnos en lo que ya tenemos, pero también con ese pensamiento literario que es irnos más allá, que ahí hay un vínculo. Y entonces en esas diferentes formas de relacionarnos, que es también ser muy nomádico, es decir, no quedarse quieto, o sea, de mm, pronto tener varias facetas para relacionarse con los libros. Yo creo que es importante justamente que sí tengan, que sí lleguen a ese sentido de encuentro, mm, de enlace, o sea, que no se queden ahí, que no nada más, como decías, es que ocurre mucho. O sea, ya publiqué mi texto así como investigador, ya publiqué mi texto, y si se lee o no se lee, y si se puede leer o no se puede leer, ya no importa. Creo que toda esa riqueza que tenemos, porque los textos, o sea, los catálogos editoriales se logran pues en una suma de cosas, que esto también es muy importante. Es diferente a otro tipo de actividades. En esta actividad es una cadena donde todos estamos involucrados y el autor tiene mucho que ver justamente para generar primero esa riqueza y esa posibilidad y ese potencial en el texto para vincularse, y además tener esa conciencia, o sea, porque no basta que el texto tenga un contenidos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Sino que se deben de poder leer, pensar en ese lector y después poderle dar forma. Lo que hacemos en las editoriales es que nos sumamos desde un montón de especialidades, justamente desde todos sus ángulos posibles, para darle forma y volver el texto libro. Los textos, el manuscrito que uno entrega, también me toca estar de ese lado de escribir, el manuscrito no es el libro ujú, es cuando eso puede tener forma de caminar hacia otros lugares y exacto. entonces es importante porque es justamente esa posibilidad de decirnos cosas, es esa posibilidad de la escritura, y aquí me voy a ver muy derridiana, que no hablamos de Derrida, pero derridiana, para otra conversación, porque es justamente esa capacidad de la escritura de seguir yendo más allá, de tener ese carácter prácticamente infinito,
de diálogo que no se acaba, ¿no? También eso suena a Blanchot, no es como un diálogo que no se acaba, pero eso es importante porque justamente si pensamos que los libros pueden impactar en cómo nos pensamos, en cómo, en esas experiencias, en lo que somos, en lo que podemos hacer, en lo que podemos mejorarnos, también en términos de sociedad, estoy pensando en textos de carácter científico, pero bueno, en científico me refiero a naturales, exactas, sociales, etcétera. Es decir, cómo podemos pensarnos en muchos términos. Eh, Creo que es un impacto importante y que habría que, a mí me pareció importante como subirme a ese tren que está lleno de muchas personas que son las que hacen que una idea llegue finalmente a ser leída por alguien, afectar también en el mejor de los sentidos a esa otra persona y a mover un poquito las cosas. O sea, es como generar como ese diálogo de la humanidad, porque ¿qué haríamos si no tuviéramos este invento que es el libro, ¿no? Imagínate, tendríamos que estarnos contando, la oralidad es maravillosa, pero yo no podría contar oralmente una novela, ¿no? Yo no me la aprendería. Claro. Sí, la posibilidad del encuentro, ¿no? Es decir, entre un ser humano y otro, cuando hay un libro, siempre sale algo bueno. Bueno, Sí, Elba, felicidades por todo tu inagotable trabajo, ¿no? Que es un privilegio para los que nos dedicamos a esto. Eh, Ha sido muy aportativo, ¿no? Desde cuestiones tan pragmáticas como ciertas nociones de Foucault que nos pueden parecer algo nebulosas, herméticas. Bueno, ya eres un referente acá en México para dilucidarlas, eh, pero también con todo el incansable trabajo que vi que hacías de un lado para otro, ¿no? En una feria del libro, por ejemplo, ¿no? O en este mismo programa editorial. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que se repita, ¿eh? Sí tenemos que hacer una segunda parte. Muchas gracias. gracias a ti cuando quieras. Y bueno, gracias también por arriesgarte a que nos pongamos a hablar de teoría literaria. Pero la Teníamos, verdad es que teníamos, sí, son teníamos que autores hacerlo bonitos. y que se vuelva cada vez más masivo, que se vuelva pop Sí, esto en el sí. mejor sentido. Gracias, Selma. Gracias, Hasta luego. gracias.